Si crees que tener múltiples fuentes de ingreso es la forma correcta de volverte millonario, déjame decirte que has sido engañado. Pues por el contrario, es una forma garantizada de mantenerte pobre. En este video veremos de dónde nace el mito, por qué se esparce, por qué es tan perjudicial y, por supuesto, cuántas fuentes de ingreso necesitas realmente si quieres construir una fortuna. ¿De dónde nace el mito? De un estudio de hace más de 20 años realizado por la Autoridad de Impuestos de los Estados Unidos, donde después de haber estudiado a más de 6.000 millonarios que murieron entre 1996 y el 2002, concluyó que al momento de su muerte, la mayoría de estos millonarios tenían alrededor de 7 fuentes de ingreso. Un artículo que llevó a miles de personas, que no se lo leyeron completo, a concluir que para volverse millonario es necesario tener 7 fuentes de ingreso o más, lo cual tiene tanto sentido como concluir que usar ropa es peligroso porque la mayoría de la gente al momento de su muerte están vestidos. Esto es algo conocido como falacia post hoc, la cual básicamente dice que es un error asumir que el hecho que dos cosas estén correlacionadas implica que una cause la otra. El hecho de que el gallo cante todos los días antes de que salga el sol no quiere decir que el canto del gallo sea lo que hace salir el sol. Correlación no implica causalidad. De la misma forma, y volviendo al estudio, es un error asumir que el hecho de que la mayoría de millonarios hayan tenido alrededor de 7 fuentes de ingreso al momento de su muerte signifique que el hecho de haber tenido 7 fuentes de ingreso fue lo que hizo que se convirtieran en millonarios en primer lugar. Podría ser, pero también podría ser el simple hecho de que es normal que la mayoría de personas, después de hacerse millonarias con una o dos fuentes de ingreso, busquen diversificarse para reducir el riesgo de perder lo que tanto les ha costado conseguir. Tiene sentido, ¿no? De hecho, el mismo estudio menciona en sus conclusiones que es normal que personas con patrimonios más altos busquen diversificar en fuentes de ingresos que sean más eficientes en impuestos. No porque éstas les generen más dinero o mayores rendimientos, sino porque les reducen impuestos. ¿Y por qué se esparce el mito? Bueno, en mayo 3 del 2019 se publica este video titulado ¿Cómo construir 7 fuentes de ingresos a mis 24 años? Un video que explota viralmente para, con 8.7 millones de vistas, convertirse en el video más visto de su creador a la fecha. Un video que no pasó desapercibido por uno de los mayores creadores de contenido financiero en Estados Unidos, Graham Stephan, quien en julio 16 de ese mismo año decide copiarlo con el título ¿Cómo construí 7 fuentes de ingresos que generan $163,800 por mes? Video que consiguió 1 millón de vistas en tan solo 71 días. Y lo demás es historia. Pues ocurrió lo que siempre ocurre en redes cuando un contenido se vuelve viral. Cientos de creadores empezaron a subirse a la tendencia hambrientos de vistas y suscriptores, sin verificar la veracidad o calidad de la información, distorsionando el contenido cada vez más, como un teléfono roto, para hacer el video lo más llamativo posible. Lo que nos llevó de 7 fuentes de ingreso, 7 fuentes de ingresos, más de 5 fuentes de ingreso, mis 6 fuentes de ingreso, mis 7 fuentes de ingreso, 7 fuentes de ingresos, a 9 fuentes de ingreso, 9 diferentes fuentes de ingreso, a 10 fuentes de ingreso, 10 fuentes de ingreso, a 12 fuentes de ingreso, Compartir contigo cuáles son mis 12 fuentes de ingreso, a 13 fuentes de ingreso, mis 13 fuentes de ingreso, a 17 fuentes de ingreso, mis 17 fuentes de ingreso. y así sucesivamente. ¿Cómo pueden estas personas tener tantas fuentes de ingreso? De hecho, ¿tiene sentido siquiera tener tantas fuentes de ingreso? Para responder a estas preguntas, me di a la tarea de ver estos videos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, fijándome detalladamente no solo en todas las fuentes de ingreso que decían tener, sino también en qué también parecían estar funcionándoles a cada uno de ellos. Dejando esto último de lado, lo que sí pude identificar claramente fueron 3 errores o falacias comunes en cada uno de estos. ¿Por qué es tan perjudicial este mito? Exploremos las 3 falacias que encontré en estos videos y te darás cuenta por qué lo que dicen es todo lo contrario a lo que tienes que hacer para construir riqueza. Falacia número 1, la llamé la falacia de los productos y servicios. Esta empieza más o menos así. Tengo un canal de YouTube, lo cual es una fuente de ingreso, pero además tengo 2 cursos en línea, vendo mercancía en línea, tengo un libro digital que puedes comprar en mi página y también cobro a 3 marcas diferentes por publicidad en mis videos, con lo cual llevo 8 fuentes de ingreso. Dejando de lado el hecho obvio de que este tipo de información no es muy útil que digamos para las personas que no tienen miles de seguidores en redes sociales, decir que estas son múltiples fuentes de ingreso es como si el dueño de la panadería dijera que tiene 100 fuentes de ingreso diferentes porque vende 7 variedades de pan, pero también vende productos Coca-Cola, leche, huevos, chocolates y que además lo visitan 80 clientes diferentes al día. No,
El señor panadero no tiene 100 fuentes de ingreso diferentes. Tiene un único negocio, una única fuente de ingreso a la cual ofrece diferentes productos a diferentes clientes. Si la panadería quiebra o desaparece, igual desaparecen la venta de todos esos productos a todos esos clientes. Por eso se considera una sola fuente de ingreso. Igual funciona con las fuentes de ingreso del ejemplo anterior. No pueden considerarse diferentes fuentes de ingreso porque si el canal de YouTube o la página de Instagram desaparecen, igualmente lo harán las ventas de sus cursos, libros, mercancía y la venta de publicidad. Todo esto es una sola fuente de ingresos que se llama ser influencer o creador de contenido. Y sí, al igual que con cualquier tipo de negocio, es verdad que no es bueno depender de un solo cliente y que es bueno tener múltiples productos y servicios. Pero llamar a esto múltiples fuentes de ingreso es un error. Falacia número 2. La falacia de la diversificación. Esta fue la más común de todas en creadores de contenido que se las dan de expertos en finanzas e inversiones. Y va algo así. Yo invierto en acciones, ETFs, oro, Bitcoin, instrumentos de renta fija, fondos de inversión colectiva, bienes raíces a través de plataformas de crowdfunding y cuentas de ahorro de alto interés, lo cual son otras 8 fuentes de ingreso diferentes. Esto no es del todo cierto, o al menos no en la forma en la que te lo quieren hacer creer. Recordemos que estamos discutiendo ese argumento de que entre más fuentes de ingreso, más rápido llegamos a millonarios. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Imagina que tienes 100 y los inviertes en una inversión que te ofrece una rentabilidad del 10% efectivo anual. Al final del año tendrás una ganancia de 10. Ahora, si tomas esos mismos 100 y los divides en 5 inversiones de a 20 cada una, y cada una de estas te genera rendimientos del 10% efectivo anual, al final cada una te habrá generado 2 de ganancia para una ganancia total de 10. Más número de inversiones no significa mayor rentabilidad, es matemática básica. Y esto es asumiendo el escenario ideal, pues la realidad es que no todos los instrumentos de inversión ofrecen las mismas rentabilidades en el largo plazo. Sí, algunos de ellos ofrecen rentabilidades cerca del 10% efectivo anual en el largo plazo, pero las rentabilidades de muchos otros de estos están alrededor del 3 y el 4% al año, lo que significa que al diversificar en ellos lo que realmente se está haciendo es reduciendo el retorno total de las inversiones. De ahí la famosa frase de Warren Buffett que dice: la diversificación es una protección contra la ignorancia. Tiene muy poco sentido si sabes lo que haces. No me malentiendan. Como gestor de patrimonio e inversiones certificado entiendo la importancia de una buena diversificación, sobre todo en grandes patrimonios cuya principal prioridad es la protección y preservación del dinero. Pero tengo claro que, uno, estas realmente no son diferentes fuentes de ingreso, son diferentes instrumentos de inversión dentro de una única fuente llamada ingresos pasivos o portafolio de inversiones. Y dos, y mucho más importante, es que independiente de si quieres llamarlas múltiples fuentes de ingreso o no, es matemáticamente claro que el hecho de dividir tu dinero en múltiples instrumentos de inversión no lo hace crecer más rápido. Por lo cual no, una mayor diversificación no precisamente te acerca más rápido a ese estatus de millonario. Falacia número 3, la de los múltiples negocios. Esta suele ir algo así. Tengo un negocio de dropshipping, un negocio de Amazon FBA, hago freelancing por internet, hago trading en mi tiempo libre y además tengo un emprendimiento local. A ver, estos sí podrían considerarse diferentes fuentes de ingreso, porque son diferentes negocios como tal. Pero la pregunta clave aquí ¿es realmente bueno eso? Los datos demuestran que no. Diferentes estudios han demostrado que el 50% de los emprendimientos fracasan al 5º año y 70% de ellos al 10º año. Por una sencilla razón: tener un negocio exitoso es difícil, requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación. Ahora, si tener un negocio exitoso es difícil, imagínate lo difícil que es tener varios de ellos al tiempo. Está demostrado que esto es una receta perfecta para el fracaso, por 2 razones. Primera, piensa en esto como la cantidad de tiempo, esfuerzo y dedicación que tienes a lo largo del día. Si la divides tratando de crear múltiples negocios, lo que te encontrarás es que no podrás dedicarle el tiempo suficiente a ninguno de ellos y terminarás básicamente con 4 negocios mediocres. Por el contrario, si enfocas todo tu esfuerzo y dedicación en un solo negocio, te darás cuenta que podrás hacerlo excelente. La segunda, y sobre todo si apenas estás empezando estos negocios, es que aún si logras sacar estos negocios adelante dedicando una pequeña parte de tu tiempo, van a llegar personas a competir contigo que le están dedicando el 100% de su tiempo. Y es altamente probable que justo por esto te saquen del juego. ¿Cuántas fuentes de ingreso necesitas realmente? Haber explicado estas 3 falacias fue supremamente importante, pues como diría Thomas Alva Edison, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Ahora que sabemos lo que no funciona y lo que no debemos hacer,
podemos empezar a hablar de lo que sí debemos hacer y entender por qué sí funciona. Quiero que en este momento pienses lo siguiente: ¿cómo se han hecho ricas las personas más ricas del mundo? Ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg se hicieron ricos creando y manejando 7 empresas al tiempo. De la misma forma que ni Tim Cook, ni Mari Barra, ni Sundar Pichai se hicieron ricos escalando profesionalmente en 7 empresas diferentes. Es decir, cambiaron múltiples veces de trabajo a diferentes empresas, pero no trabajaron en 7 empresas diferentes al mismo tiempo. Y de la misma forma que ni Lionel Messi, ni Michael Jordan, ni Serena Williams se hicieron ricos por practicar 7 deportes diferentes al tiempo. De hecho, miren lo que le pasó a Michael Jordan cuando trató de practicar profesionalmente otros deportes. Este me parece un ejemplo súper interesante y digno de resaltar. Jordan, como jugador de béisbol, fue excelente comparado a un jugador promedio, pero nunca lo suficientemente bueno como para jugar en las grandes ligas, pues sin importar el talento, es prácticamente imposible que alguien con unos pocos años de práctica compita al nivel de profesionales que llevan años dedicados 100% a ese deporte. Es lo mismo que decía antes con lo de los múltiples negocios. Alguien que le dedique el 100% de su tiempo a un negocio que compita directamente con el tuyo, te sacará fácilmente del juego si tú solo le estás dedicando una porción de tu tiempo. Y ejemplos como esto podría dar miles en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Las personas más ricas y exitosas del mundo se volvieron ricas y exitosas porque se especializaron y se volvieron excelentes, por no decir los mejores, en lo que hacen. Y es justamente por lo que veíamos antes. Lo único que consigue una persona que divide su tiempo, esfuerzo y dedicación construyendo múltiples fuentes de ingreso es construir múltiples fuentes de ingreso mediocres. Sin embargo, también sería un error depender de una única fuente de ingresos. Y aquí viene otra famosa frase de Warren Buffett: si no encuentras la forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Por lo cual, y sumado a mi experiencia personal, considero que la cantidad ideal de fuentes de ingreso que debería tener una persona que aspira al estatus de millonario son 2, máximo 3. La primera es la que llamo un ingreso activo de corto plazo. Esta es básicamente tu trabajo normal de tiempo completo. Es el trabajo que necesitas para mantenerte a ti y a tu familia. La razón por la que la llamo de corto plazo es porque, seamos honestos, muy pocas personas se hacen ricas como empleados en un trabajo tradicional. Lo que no quiere decir que trabajar esté mal. Simplemente es un hecho de expectativas y saber que las probabilidades de que puedas explotar tu patrimonio aquí son bajas. La segunda sería sin duda una excelente fuente de ingreso pasivo para hacer dinero mientras duermes, lo que básicamente se traduce en tener un excelente portafolio de inversiones. La desventaja de los ingresos activos, como su nombre lo indica, es que son un tipo de ingreso como tu trabajo, donde estás constantemente intercambiando tu tiempo por dinero. Buscar trabajar más horas al día por lo general no es una buena estrategia, pero poner a trabajar tu dinero sí que lo es. Aquí la premisa es sencilla: 2 trabajan mejor que 1. En este caso, esos 2 serían tú trabajando activamente y tu dinero trabajando pasivamente. Lo he repetido en muchas ocasiones, pero es prácticamente imposible volverse millonario sin inversiones. Aquí, sin embargo, nota que hice énfasis en tener una excelente fuente de ingreso pasivo, pues como veíamos antes, de nada sirve diversificar en múltiples inversiones mediocres. Es mejor tener unas pocas pero excelentes inversiones que vayan de acuerdo con tus objetivos. La tercera fuente de ingreso, que es la opcional, sería una fuente de ingreso activo de largo plazo. Esto básicamente es una fuente de ingreso activo, pero que sí tiene el potencial de volverte millonario en el largo plazo, como por ejemplo empezar un negocio. A este tipo de ingreso lo llamo de largo plazo porque la mayoría de negocios o emprendimientos en general pasan por lo que se conoce como el Valle de la Muerte, que es básicamente un periodo usualmente entre 2 y 3 años en el cual estos negocios no producen utilidades, por lo cual y en el corto plazo no son una fuente de ingresos que te dé para mantenerte a ti y a tu familia, pero sí una fuente de ingresos con un gran potencial en el largo plazo. También digo que es opcional porque no todo el mundo tiene la necesidad de adoptarla. Por ejemplo, si ves que tienes mucho potencial de crecer profesionalmente en tu primera fuente de ingresos, ejemplo, ya eres un gerente en una empresa importante y estás escalando rápidamente, pues entonces no necesitas dividir tu tiempo de atención buscando fuentes de ingreso alternativas, y más si te encanta tu trabajo. Este tercer tipo de ingreso es un tipo de ingreso que puedes hacer, pero no necesitas hacer. A ver, aquí es claro que el emprendimiento siempre tendrá un mayor potencial de generar riqueza que un trabajo tradicional, pero también es verdad que emprender conlleva más riesgo y que no es algo que a todo el mundo le interese. Nuevamente, esto es una decisión personal que cada quien debe tomar conociendo tanto las ventajas como desventajas. Ahora, y muy importante, aquí la clave con estas 3 fuentes de ingreso es que las 2 fuentes de ingreso activas deben alimentar a la pasiva. Básicamente, entre más dinero ganes de tus 2 fuentes de ingreso activas,
más dinero vas a poder destinar a tus inversiones. Y recordemos que, como siempre he dicho, las inversiones funcionan como una máquina que multiplica el dinero que le depositas. Entre más inviertas, más dinero te producerán tus inversiones. Y lo mejor, en forma de interés compuesto. Te aseguro y por experiencia propia que máximo con estas 3 fuentes de ingreso tienes todo lo que necesitas para volverte millonario. Si no sabes cómo empezar a invertir correctamente, haz clic en este video titulado "Cómo empezar a invertir para principiantes". Un video donde te doy todas las herramientas que necesitas para empezar a invertir de forma sencilla pero eficaz. Te espero ahí.